Canarias de cerca. Canarias Radio. La entrevista. Miguel Guedes. Buenos días. Con el 1 de mayo de fondo, escuchamos hoy a la patronal empresarial. Llenar las calles de trabajadoras y trabajadores o hacer la revolución es lo que trasciende de los discursos de los líderes sindicales este pasado 1 de mayo, con una subida de tono evidente y con un aviso claro a la patronal, que se siente a negociar ya por subidas de salarios para afrontar la inflación. De esto, pero también de los datos de empleo que esperamos conocer mañana, viene a hablar hoy aquí Pedro Ortega, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios o Patronal Empresarial de Las Palmas. Bienvenido. Buenos días. Los sindicatos plantean movilizaciones y un verano caliente. ¿La patronal va a sentarse a negociar? La patronal está negociando, nada más lejos de haberse dejado de negociar. Yo creo que para garantizar la vida de las empresas lo que hay que hacer es trabajar para conseguirlo, y eso se consigue en el entorno del diálogo social, sentándose a la mesa a hablar. Se está hablando y de hecho ya más de 7 millones de trabajadores de toda España tienen convenios para este 2023 y se siguen negociando convenios que están en la mesa, y los datos que le estoy dando son los de marzo, y de esos 7 millones son 2.200 convenios que están firmados. Se van a seguir firmando convenios, por supuesto. Lo que en la mesa habrá que el convenio se firma cuando se llega a una situación en la negociación en la que las dos partes están de acuerdo. Por lo tanto, desde la parte empresarial lo que se intenta es garantizar la vida de la empresa. Entendemos que es una situación de volatilidad, de mucha inestabilidad, de mucha incertidumbre, pero eso mismo nos hace ser muy serios y muy coherentes a la hora de negociar para conseguir que en el tiempo la empresa pueda sobrevivir y pasar esta etapa de incertidumbre, que recordemos que ya llevamos unos años pasándolo, estando sometidos a muchas situaciones que han puesto en riesgo la economía mundial. Esta mañana en el programa de la Noche del Día, su homólogo de la patronal de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Alfonso, COE, decía que efectivamente se estaban dando en circunstancias en la negociación fuera de España, en países del entorno, en Francia, por ejemplo, donde se estaban experimentando subidas, dentro de los acuerdos que hay entre parte empresarial y parte sindical o laboral, del orden del 11%. Yo le pregunto, ¿usted cree que este tipo de subidas tan, llamémoslo así, notables, pueden darse en según qué sectores en España? Bueno, yo es que creo que la negociación por la que se llega a un acuerdo va a depender del sector, va a depender de la empresa, va a depender de la situación en la que tengan los diferentes trabajadores. Yo creo que cada caso particular habrá que irlo viendo. Desconozco los casos exactos en los que se han llegado y cuáles son las circunstancias previas de Alemania, pero al final Alemania, Francia, lo que tienen que buscar es garantizar la continuidad de sus empresas. Si las empresas no pueden continuar, si las empresas dan más de lo que pueden, al final se verán asfixiadas, y si la empresa se ve asfixiada, pues tendrá que reducir la mano de obra, y pues eso no puede ser. Hay que hacerlo. La forma en la que se tiene que llegar al acuerdo tiene que ser seria y en coherencia con el objetivo, que es la pervivencia de la empresa.
que no debe ser otro. También decía que se están negociando algunos convenios sectoriales, algunos o muchos, según se mire. Esto quiere decir que sí se puede, que sí hay margen para la maniobra. Hace un mes, alrededor de un mes o algo más, algunas semanas, Antonio Garamendi decía, es que no hay margen, no hay, tienen que hacerse cargo de la situación de las empresas. Bueno, el que se esté negociando sectorialmente significa que sí que hay margen, ¿no? No, pero que se está negociando, no, pero también se está negociando a nivel del acuerdo de negociación colectiva nacional, el estatal, se está negociando. Sabemos que se está negociando y que están en la mesa, los que están en la mesa están cada uno con sus posiciones. Es decir que no se quiere negociar, si alguien pide una posición o pide una situación y no cede, sino que quiere algo que no se puede y el otro tampoco puede, pues al final se llega a una situación de bloqueo, pero eso no se ha dado hasta ahora, se sigue negociando y otra cosa es lo que se diga. Después además hay declaraciones que estamos en un ambiente preelectoral, de meter presión, y bueno, pues todo esto funciona, pero mire, la negociación está llevando, hay muchas empresas que siguen funcionando, se habla muchas veces de los grandes márgenes de las empresas, y no se habla de las pérdidas de las empresas, no se habla del cierre de empresas, no se habla de la pérdida de autónomos, no se está hablando de eso, o sea, mire, esto hay que contemporizar, porque insisto, si no conseguimos que nuestras empresas sean competitivas, no conseguiremos que sigan generando riqueza y manteniendo el empleo. Y yo creo que eso es lo que tenemos que tener claro. La productividad en España, según el último informe, ha bajado porque hemos trabajado menos horas con más trabajadores. Entonces la productividad está bajando por trabajador. Y bueno, si a la productividad encima le sumamos que tenemos que añadirle más euros, pues al final nos podemos encontrar en una situación de riesgo. Por tanto, la negociación tiene que hacerse mirando hacia adelante, mirando el futuro de la empresa. Y pensando que esta situación de inestabilidad que dura más tiempo del que queríamos, en el que ahora nos estamos enfrentando a ciertos vaivenes financieros en la banca que nos tienen un poco a la expectativa, pues tenemos que estar muy atentos porque la política monetaria está siendo dura y se está endureciendo una parte de los costes de las empresas, la reforma de las pensiones ha encarecido también, va a encarecer también los costes laborales y lo que no podemos es seguir pretendiendo que se rebajen precios, que se suban salarios y que al mismo tiempo se genere empleo. Es imposible, o sea, esto hay que equilibrarlo y todo tendrá que tener su justa medida. ¿Cómo se mide esa baja productividad? ¿Cómo la están midiendo ustedes y dónde observan y por qué ese descenso? La baja de productividad es que se han trabajado un medio punto menos de horas que en el 2019 y tenemos más personas contratadas. Si dividimos horas entre los números de trabajadores, te sale que la productividad es menor. ¿Por qué? Hombre, porque estás con menos horas, estás haciendo menos y el PIB no ha llegado tampoco, y el PIB no ha llegado a ser el de 2019. Ni de lejos. Entonces, si el PIB no llega, tiene más personas trabajando y has trabajado menos horas, está siendo menos productivo. Vamos a poner el foco en Canarias. ¿Qué acuerdos sectoriales pueden cerrarse pronto? ¿En dónde? ¿En qué sectores? No, se están negociando y cada uno sabe lo que hay, pero miren, vamos a los que se han cerrado. Se ha cerrado el de hostelería, se cerró el de oficinas y despachos de la provincia de Las Palmas. Son convenios que se están cerrando. Hay otros que se están negociando y yo creo que hay que dejarlos con perfil bajo para que se sigan negociando, porque algunos me consta que están cerca del acuerdo y bueno, es una cuestión de que se vayan cerrando y animarles además a que lleguen al acuerdo. Mire, aquí lo que hacen falta es que todos seamos buenos negociando. Está claro. Los unos y los otros. Y veamos además un horizonte de acuerdo y lo que no podemos es meter factores disruptivos, factores estridentes. Bueno, no, me corrijo, se puede hacer, pero no se debe. Yo creo que en este momento debemos copiar algo que hicimos en el momento en que la pandemia fue dura, que todos nos alineamos para un objetivo común, que era pasar esto. Y yo creo que tenemos que terminar, porque los efectos de la pandemia no han terminado. Sí, está claro. Otra de las cosas que piden los sindicatos es avanzar más en la contrarreforma laboral. Naturalmente estamos hablando de un asunto de negociación aparte de la cuestión que tiene que ver con los convenios, con las negociaciones sectoriales, tiene que ver más con la política y probablemente tenga que ver más con una próxima legislatura.
Entre otras de las cosas, una aspiración que tienen, porque consideran que aquella reforma laboral se quedó incompleta, usted lo sabe, porque no se logró llevar el nivel de coste del despido hasta antes de la reforma de Rajoy en 2012. ¿A usted qué le parece? Mire, lo que no me parece serio, y lo digo tal cual, es que se haya hecho una reforma en el 2022, que se haya modificado en octubre del año pasado, ya en alguno de sus artículos, y que estemos hablando de volverla a reformar. Yo creo que hay que dejar, hemos hecho una reforma, se ha dado un salto, nos hemos puesto de acuerdo en lo que no se puede forzar la máquina. Eso es lo que yo creo. Yo creo que en el momento en el que estamos no se puede seguir señalando a los empresarios y a las empresas como las responsables de una situación que viene por la pandemia. No se puede seguir hablando de los grandes beneficios de las empresas cuando hay un montón de empresas que están perdiendo dinero, muchas empresas que han cerrado y muchas empresas que lo están pasando mal. No se puede hablar del futuro de una sociedad si no entendemos que las empresas son necesarias para esa sociedad y que por tanto los empresarios son necesarios para esa sociedad. En la medida que perdamos de vista esto, estamos perdiendo el norte. Mire, vuelvo y repito, se está hablando y se dice lo que falta por hacer, que se está negociando. Se habla de que están bloqueados y se están negociando. Y no se habla de lo que se ha conseguido. Se consiguió una reforma laboral en la que todos cedimos. No era la reforma laboral que quería la COE. No era la reforma laboral que querían los empresarios. Se cedió para conseguir una reforma laboral. Tampoco la que querían los sindicatos. Pero entonces llegamos, dejémosla un tiempo. Pero es que la estamos modificando a cada momento. Ya la modificamos y la queremos volver a modificar. La última modificación dice, oiga, generó, pero es que con los autónomos también hubo modificaciones a los acuerdos que se habían tenido. Y al final todos los acuerdos lo que hacen es elevar los costes laborales de las empresas. Y al mismo tiempo se pide que se regulen, que se rebajen los precios. Si no bajan las materias primas, suben los salarios. Mire, la subida de salarios nos lleva a una inflación de segunda ronda, sin duda alguna. De hecho, la situación que nos estamos encontrando ahora mismo es que la inflación subyacente sigue estando alta. En la inflación está moderándose porque los precios energéticos están bajando, pero la subyacente, la que se queda, está ahí. ¿Y los precios de los alimentos? ¿Cómo se le pone coto a eso? Sí, pero ¿cómo se le va a poner? Si las materias primas siguen caras, si los costes laborales suben, ¿cómo se va a poner coto a eso? Pero la fruta. Pero si la fruta, la fruta lleva mano de obra. La verdura lleva mano de obra. Y además, si ahora nos enfrentamos a una sequía, eso como consecuencia va a tener una menor producción. Y si hay menor producción, hay menos oferta, pues lo que ocurre es que los precios suben. Está claro. Entonces, no podemos... Por eso, recuerden que esta era una inflación de costes. Y sobre una inflación de costes se han aumentado otros costes. Y ahora sobre eso y ese aumento de costes, ahora aumenta el precio del dinero, la política monetaria. Con lo cual nos encontramos materias primas a alto precio, que almacenadas como consecuencia de la rotura de la cadena de suministros o de la incertidumbre que hemos tenido que aumentar los stocks, que valen más y que además el dinero con el que se está financiando ese aumento de stock también vale más. ¿Y eso cómo se corrige? Y además esos stocks llevan personas y esas personas, los costes laborales han ido subiendo como consecuencia de los aumentos de las cotizaciones laborales. Sin embargo, no baja el consumo. Es curioso. No, el consumo está bajando. Mira, una de las cosas que está pasando ahora es que la demanda privada, el consumo está bajando. Esa es una de las primeras cosas que hay. No, el primer trimestre lo que ha pasado es que la demanda externa, o sea, el comercio con el exterior, importaciones y exportaciones han subido, pero la demanda interna ha bajado, ha aumentado, ha vuelto a recuperar la inversión. Bueno, eso es bueno, significa que las empresas están invirtiendo probablemente para adaptarse, porque se están invirtiendo en estos nuevos tiempos en los que hay que ser más sostenibles y hay que hacer muchas inversiones en tecnología, en digitalización, para poder ser competitivos. Y las empresas tienen, si una empresa no invierte o no reinvierte parte de sus beneficios en mejorarla para seguir siendo competitiva, muere. Si una empresa, las empresas no llegan a acuerdo, los trabajadores y las empresas no llegan de acuerdo para seguir, bueno, también mueren. O sea, en todo hay que seguir trabajando y yo creo que todas las líneas lo que tienen que estar es cargadas en estos momentos más que nunca
de mucho diálogo y de mucha serenidad y mucho sentido común. Quedan 8 días para las elecciones, ya sabe usted cómo se ponen ¿8? las cuestiones. Sí, no para las elecciones, para la campaña electoral, que en realidad ya marca, digamos, el Me principio. asustó. El principio de las elecciones, sí, son 8 días que quedan para lo que es la campaña electoral, Sí. que es la que lo mide todo, ¿verdad? Es cuando las encuestas, parece mentira, van a proliferar mucho más que ahora, y eso que llevamos, yo diría que 3 años de encuestas prácticamente cada 4 o 5 días. El Partido Popular ha dicho, no me quiero salir de la cuestión esta de la reforma laboral, ha dicho que quiere derogar la reforma electoral que firmó la COE. Ustedes dicen que es absurdo, es decir, hay que dejar que la reforma laboral respire y ya veremos cómo van las cosas más adelante. ¿Quiere decir esto que ustedes no van a estar de acuerdo en una nueva reforma laboral si gobierna el Partido Popular? Primero tendrá que llevar el Partido Popular, tendrá que llegar al poder y luego tendrá que plantear la reforma en unos términos que sean razonables para todos. O sea, lo que nosotros no estamos de acuerdo es en la confrontación continua, con lo cual lo que queremos buscar es espacios de diálogo. Se habrá que reformar, como se reformó el otro día en octubre, lo que no podemos estar reformando de forma continua. No debemos. Vamos a ver, la inseguridad jurídica es lo peor que hay. Uno de los problemas que hemos tenido en esta legislatura ha sido que ha habido una gran cantidad de normativas. Han llegado momentos en los que hemos tenido 3 normas casi al mismo tiempo, porque como han ido por la vía de decreto ley y luego se están negociando y luego se aprueban, y no me he encontrado con situaciones kafkianas. Ha sido un momento en el que ha sacado mucha normativa que luego ha tenido que tener corrección de errores. Eso genera inseguridad. Las declaraciones que se hagan ahora en el previo, en las preelecciones, pues bueno, serán las que son. Hay muchas cuestiones electorales que luego tendrán que ver cómo se materializan. Pero yo digo que valdrá el mismo argumento sobre no tocar la reforma laboral ahora, valdrá tanto para los sindicatos como para el partido que esté en el gobierno. No, pero yo no he dicho que no se toque. Yo he dicho que mi voluntad aquella no era la que no era y que no se siga tocando más. Digo, usted me dice que se corrija lo que está mal. Ya, por ejemplo, ya hubo una reforma, ya hubo una cosa que se corrigió del acuerdo, que viene posterior al acuerdo. Que tiene que ver mucho con la temporalidad, ¿verdad? No, era, esa tiene que sobre ver todo con... sobre todo era un mandato europeo. Los ERE, no, lo de los ERE, la parte de los ERE, eso fue un acuerdo que se hizo por la Bildu. Ese es un acuerdo que es meter la inspección en un sistema y no dar chance a las empresas de que puedan resolver su situación ante problemas. Pero el gran fundamento de la reforma laboral está en reducir la temporalidad. Pero ahí llegamos a un acuerdo inicialmente. Correcto. Es decir, luego llevamos a otras cosas y luego seguimos hablando de más cosas. Y usted me dice, ese argumento que yo digo, no sigamos cambiando, dicen, no puede servir, no, pues sentémonos a negociar otra vez y negociamos el acuerdo. Cuando se llega al acuerdo, pues lo sentamos. Pero es que todo lo que se quiere negociar se está arreglando vía decreto y se arregla sin acuerdo. Además, yo le quiero decir que la reforma se hizo con el acuerdo. Correcto. La modificación se hizo sin el acuerdo. La petición de subir el salario mínimo, se quiere hacer sin acuerdo. No. O sea, no. Pero yo le pregunto directamente por la reforma. Yo por la reforma le contesto. Dentro del diálogo social sentados en la mesa, que se lleguen a los acuerdos para que sea la mejor reglamentación laboral que tengamos, en la que estemos de acuerdo todos. También plantea el Partido Popular, lo digo porque son novedades económicas además de los últimos días, y porque está en la oposición y aspira a gobernar y aspira, pues, en fin, a presentar una alternativa económica, una alternativa laboral. Plantea el modelo de la mochila austriaca, ¿no? Que para recordarlo a la gente, eso se trata de acumular la antigüedad a cada trabajador, aunque cambie de empresa, de manera que no le perjudique un cambio de empresa y facilite la movilidad laboral, profesional, como se lo queramos llamarlo. Pero de eso los sindicatos no quieren oír ni la primera letra. ¿A usted qué le parece? La mochila austriaca, que es verdad que es un modelo que no es, digamos, no está implantado en Europa, salvo este caso, ¿no? de Austria. Bueno, pero si es bueno y funciona, hay que mirarlo bien y nos ponemos de acuerdo, pues ¿por qué no? No queremos hablar de esto, pues me parece mal. Vamos a estudiarlo. ¿Usted cree que sería una buena solución esto? No, yo digo habría que estudiarlo. Yo digo, nos sentamos a estudiarlo y nos tenemos que poner de acuerdo en que si es bueno para los trabajadores, ¿por qué no? ¿Y para las empresas es bueno o no? Y si es bueno para las empresas y para los trabajadores, no es bueno. Siempre y cuando, evidentemente, todo esto requeriría esfuerzo por parte de los trabajadores y de las empresas. Sí, claro, no, le digo, todo esto, insisto, es que hablar de un caso particular, cuando estamos hablando de que se habla de que si se quiere derogar la reforma laboral, no sé en qué término. Porque cuando hablamos de derogar eso, igual se derogan 2 artículos,
no lo sé. Cuando se habla de la mochila del modelo austríaco, pues habrá que verlo, y en España cómo hacerlo, y habrá que ver cómo es compatible con la historia que tenemos y la historia que vamos a escribir. Es decir, pero esto se arregla en una mesa. O sea, y lo otro son brindis al sol. Esto es sentarse en la mesa y lo que se llega a acuerdo. Bueno, estamos a 10 minutos de las 10 de la mañana con Pedro Ortega, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios. Estamos hablando de la resaca del 1 de mayo, de esas manifestaciones, esa subida de tono por parte de los sindicatos, evidentemente todo en un contexto preelectoral. Decía que faltan 8 días para que empiece la campaña electoral, que es exactamente la línea de salida de las elecciones del 28 de mayo, que en Canarias serán autonómicas, además de locales. Se ha hablado también en estas semanas previas a esta situación electoral del informe de Corporación 5 sobre a juicio de esta entidad, mala gestión de Canarias con los fondos europeos, algo que viene de atrás porque esto se viene estudiando desde 2013, el gobierno la desmiente. Entre otras cosas, este documento apunta a que apenas se ha ejecutado el 18,6% de los fondos Next Generation. Usted ha escuchado las dos partes, ha leído el informe, supongo, también ha escuchado los argumentos del gobierno desde la consejería. El propio viceconsejero también hacía alusión a esta cuestión en los micrófonos de la radio pública de Canarias. Después de ver todo esto, ¿usted qué opinión tiene? No, yo con respecto a los fondos Next Generation tengo una preocupación, la que tenemos todos, de que los fondos lleguen a las empresas, de que lleguen de que lleguen a donde tienen que llegar. Esa preocupación la tenemos, la hemos manifestado. Estamos esperando el próximo informe de ver cuál es la situación exacta de la evolución de los Next Generation, porque estaríamos hablando del presente. Sabemos que hay un cierto colapso en cómo llegar a las empresas, sabemos que hay un problema en la administración para digerirlo y que llegue, sí, que existe el dinero, que está llegando, pero que no vemos que llegue a las empresas. Por lo tanto, en este sentido, yo creo que hay que tomar todas las medidas que sean necesarias para que el dinero llegue a las empresas. Cuando el dinero llegue a las empresas, le diré que las cosas van bien, pero mientras yo no vea que lleguen, le tengo que decir que las cosas no están funcionando y que habrá que tomar las medidas, porque además es mucho dinero y hay un plazo. ¿Cuál es el margen? ¿No? El margen de maniobra se va acortando en la medida que pasa el tiempo. Por cierto, es un dinero que viene para modificar nuestro sistema económico y social, para ser más sostenibles, para ser más digitales, para ser más inclusivos. Pero a día de hoy las empresas no están recibiendo los PERTES, los grandes PERTES que deberían llegar ahora, no están. Las líneas de subvenciones todavía se están montando, algunas de ellas. Ha llegado algo en digitalización, las TIC, pero es que hay mucho dinero y que tiene que llegar. Y mientras no llegue, usted me pregunta mi opinión, pues malo. Vamos con el paro. Los datos oficiales los conoceremos probablemente mañana, aunque el presidente Ángel Víctor Torres ya aseguró hace unos días que van a venir bien, que van a ser buenos, que volvería a bajar. Pero dígame una cosa, ¿por qué los datos, si se confirman estas predicciones del presidente, constatan un buen momento económico y sin embargo no se nota, por ejemplo, en la subida de salarios que piden los sindicatos, no se nota en un incremento mayor del que usted decía que ya se empieza a notar, en fin, que el consumo empieza a retenerse, no se nota a lo mejor en la calle, se nota más en otras cosas? ¿Qué está pasando para que eso sea así? Canarias está viviendo un momento de turismo brillante, ¿no? De hecho, tenemos más turistas que los que teníamos en el 2019. Y de hecho tenemos más pernoctaciones y tenemos más ingresos por turistas, más gasto turístico. Todo eso es cierto, pero es cierto que estamos con la amenaza continua, seguimos con una tensión geopolítica encima de la mesa, seguimos con una inflación que sigue siendo alta a nivel de Europa, en España es baja con respecto a la media europea. Por lo tanto, el poder adquisitivo de nuestros clientes, de los turistas que nos visitan, se está perdiendo, pero es que aparte el precio del dinero está subiéndonos a todos, aquí y allá. Por lo tanto, en esas circunstancias, las amenazas están. El por qué tenemos, hombre, había ahorro embalsado.
Los salarios no están subiendo, los salarios están subiendo. Este año han subido la media de las subidas que están en torno al 4,1. Otra cosa... Muy por debajo del bueno, pero por ejemplo, ahora mismo, si lo miráramos ahora de hoy, a 4,8 estaríamos a tal... Porque la inflación tiene este efecto perverso. Si subo el salario con la inflación de un momento determinado, igual y la cargo, lo que voy es a asumir un efecto inflacionista directamente, porque voy a subir los salarios más de lo que debo. Y digo, con esto es que lo que hay que hacer es analizar que la situación en estos momentos de Canarias es de que el turismo va bien. Mientras el turismo no funciona, además Canarias ya descubrió con la pandemia que la caída del turismo fue directamente una caída del PIB del 20%. O sea, fue una caída directa, el cero turístico. Y nosotros lo que sí que está pasando en este año, que con mayor turismo estamos creciendo. Pero mire, en Gran Canaria, por ejemplo, no estamos consiguiendo las cifras de turistas. Segundo problema, los turistas que están hoy tirando de la locomotora son los británicos, que a los que se les augura una situación económica, se les augura, que luego ya veremos, sí, complicada. Los turistas alemanes, que son los europeos y que estarían en la línea, que pues mire, esos nos están cayendo. Entonces la situación, digamos, no está controlada, es una situación que hay un boom. Pero si usted me dice, si usted se hubiese ido a Baleares este fin de semana, estaban llenos también, el sur de España estaba lleno, y en este momento nos estamos enfrentando a esa situación, y también por todo está apuntando a que tenemos en ciernes una sequía que puede dar problemas en las producciones agrícolas y por lo tanto pueden incidir en la cadena alimentaria y en la cesta de la compra. Mire, esto es así. Y en este escenario lo que hay que ser es prudentes y funcionar con la cabeza fría y sentido común. Quiero pedirle un contraste con los datos del paro, que sí que están viendo buenos, con los de la encuesta de población activa, la EPA, que mide los trimestres y además es una encuesta, no es el paro registrado, es diferente el sistema de medición, pero se retrata un primer trimestre del año no muy positivo, pero mejor que hace un año. ¿Cómo se retratará ese segundo trimestre? ¿Ustedes tienen algún augurio sobre esto, teniendo en cuenta, en fin, la inseguridad que hay sobre todo? O sea, lo normal sería, en la medida que la previsión es que la economía se ralentice en el 2023. La previsión es que el consumo, y le comentaba antes, que el consumo privado se siga bajando. En esa línea, la lógica sería que esa tendencia de ralentización del crecimiento del empleo, o incluso algo de destrucción de empleo, puede ser posible. Pero es verdad que todo eso va a venir marcado, en el caso concreto de Canarias, ciñéndonos a Canarias, va a venir marcado por el turismo. Si nosotros seguimos manteniendo estos niveles de turismo, Canarias seguirá funcionando. En la medida que lo perdamos, ¿no? También es previsible, o por lo menos se apunta a una contención de la subida de los tipos de interés. Por lo menos una más y quedarse ahí, a lo mejor ir subiendo de medio punto en medio punto. Yo creo que eso se lo va a marcar nosotros. Las previsiones son de que modifiquen, que sean un poco más suaves, pero la previsión es de que sigan subiendo, y en la medida que suban y se mantengan en el tiempo, el dinero es más caro, y al ser más caro, mientras se mantenga la inflación, el poder adquisitivo de los ciudadanos baja, es así, pero el de la familia y el de las empresas. Y también cabe, no sé, quizá que se amortigüen los precios, la subida de los precios, o por lo menos que nos acostumbremos a ellos, porque tiene toda la pinta de que los precios no van a volver, por lo menos a bajar, desde luego. Bueno, no sé si bajar, se moderarán, se están moderando, hay una moderación del precio, pero es verdad que el nivel que alcanzamos de precio, que no lo conocíamos, es que estamos hablando de llegar a inflaciones demasiado altas, no la conocíamos, y es que ahora ya no es la inflación normal. Ahora ya hablamos de la inflación subyacente, que teníamos el 7,7, el 7,9. O sea que es que para este mes la adelantada apunta a un 6,6 a nivel nacional, que es una bajada, pero sigue siendo un 6,6 de inflación, que eso no lo conocíamos. Pedro Ortega, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios. Muchas gracias, como siempre, por venir a la Radio Pública de Canarias. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Buenos días.